varios mitos, 5 por lo menos que tenemos en mente sobre la enfermedad celíaca. Y lo vamos a hablar con una especialista. Está Paz Temprano ya en contacto con nosotros. Ella es licenciada en nutrición, especialista en celiaquía. Justamente la recibimos. ¿Cómo estás, Paz? Buen día. Hola, ¿cómo están? Un gusto poder estar presente con ustedes. Igual, ahí gracias. te vemos. Gracias. Sabemos que sos una especialista en el tema, súper didáctica, así que la idea es compartir con vos unas placas que ya pondremos en pantalla para que nos vayas contando paso a paso estos 5 mitos de la celiaquía. ¿Te parece? Perfecto, me encanta. Muy bien, Dale, vamos a la primera. Vamos a la primera, ahí está. Primera de las placas que hemos preparado para charlar con Paz Temprano. ¿Qué grado de enfermedad celíaca tenés? A ver, ¿qué grado de enfermedad celíaca tenés? A mí nunca me quedó demasiado claro, Paz, esto de que hay distintos grados de celiaquía. ¿Nos contás? Sí, totalmente. La verdad es que no existen los grados de enfermedad celíaca. Cuando uno tiene algún signo o algún síntoma por el cual acude al médico para hacer el diagnóstico, lo que nos piden son los anticuerpos. Si esos anticuerpos, que son un análisis en sangre, dan positivos, nos tenemos que hacer la endoscopía con la toma de la biopsia. Con la biopsia se manda a analizar, aparecen grados de lesión del intestino, pero esos grados de lesión del intestino al diagnóstico de la enfermedad celíaca no son los grados de celíacos. No es que porque yo tengo, por ejemplo, existe el grado 3A, 3B y 3C. Sí. Pero son de lesión del intestino. No es que yo soy más celíaca y ustedes son menos celíacos. Todos somos celíacos. Sí. Nuestra lesión en el intestino al momento del diagnóstico es diferente. Una es parcial, otra es subtotal y la otra es total. Bien. Pero con la realización de la alimentación sin gluten, todas se recuperan de igual manera. Bien. Es lo que pasa en cada organismo, entonces. ¿Cómo, perdón? Es lo que pasa en cada organismo. De eso se trata. Claro. Totalmente. ¿A cuánto llegó a lesionarse el intestino antes de comenzar con el tratamiento? Bien. Paz, yo quiero preguntarte en este punto exactamente, y enseguida avanzamos a la otra placa. Yo hace más o menos un año me hice una videoendoscopía. Pero nada, era para ver cómo estaba mi intestino. ¿Salta en cualquier videoendoscopía si la persona es celíaca o no? ¿O tiene que haber una búsqueda precisa de eso? Excelente pregunta y la verdad que es muy interesante y ahí es donde nosotros sabemos que 1 de cada 100 personas son celíacas, pero también sabemos que 8 de cada 10 personas celíacas no están diagnosticadas y muchas veces pasa por esto, porque pensamos que con una endoscopía nos podemos quedar tranquilos y sabemos que no tenemos enfermedad celíaca, pero no es así, porque se hace la endoscopía, se llega a un lugar determinado del intestino que se llama duodeno, que es como una C, y ahí se tienen que tomar 4 biopsias del palito de la C y 2 biopsias de la curvatura. Ese es el protocolo que se tiene que tomar, como pinchar, sacar una partecita de intestino y mandar a analizar. Si yo solo entro con el endoscopio y miro, puede ser que no vea absolutamente nada, como puede ser que vea. Claro. En la mayoría de los pacientes, según el grado de lesión intestinal, se ve o no se ve. ¿Y qué es Pero lo más si es certero? un grado leve, no lo voy a ver y me estoy perdiendo un diagnóstico. Pero ¿y cuál es el estudio más certero entonces, Paz? ¿El de sangre? ¿Cuál sería si no? El de sangre es para saber si tengo que hacerme la endoscopía, que es el estudio por el cual yo diagnostico la enfermedad celíaca. En Argentina, todavía el diagnóstico de enfermedad celíaca se debe hacer con la biopsia que se toma a través de la endoscopía. Pero no todos, o sea, digo, si no todos muchos se quedan tranquilos con el de sangre, como que, bueno, listo, no sos celíaco. Y nada más, no van a la biopsia ni a la endoscopía. ¿Por eso decís que 8 de cada 10 tal vez no lo saben? ¿O cómo? Totalmente. Muchas personas no se hacen la endoscopía por miedo. La verdad es que es un método que
en el 99% de los casos no tiene ninguna alteración que pueda generar, pero muchas personas no quieren hacerse la endoscopía con la toma de biopsia y solo se quedan con los anticuerpos. Y después, lo que está pasando en la actualidad, que perjudica mucho el diagnóstico, es que muchas personas sienten que comen, se hinchan y dicen, soy celíaco, dejo el gluten. Entonces no tenemos ningún estudio. Puede ser celíaco como no puede ser celíaco y poder tener otra entidad como ahora está de moda el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, el SIBO. Sí. Entonces ahora hay mucho diagnóstico de enfermedad celíaca por cómo me hincho. Claro, sí. Entonces ahí perdemos muchísimo. Perfecto. Ya vamos a llegar a ese punto, pero antes tenemos esta placa, ¿te parece? Mira, próximo mito. Sí. Mi amiga era celíaca y se curó. ¿Qué decimos al respecto? La enfermedad celíaca no tiene cura, tiene tratamiento. Y el tratamiento es la alimentación sin gluten. Y cuando uno realiza la alimentación sin gluten, pasa a tener una condición. Deja de estar enfermo, pero tiene una condición. Tiene que excluir el gluten, ¿sí?, el resto de su vida, pero de la alimentación. Y también estamos trabajando para cambiar la palabra dieta por alimentación, porque las dietas sabemos que empiezan, terminan, y acá la alimentación del celíaco es el tratamiento y tiene que durar para siempre. Por lo cual, cambiar la palabra alimentación con la característica que tiene la exclusión del gluten, del trigo, avena, cebada y centeno. Bien. Y que si yo hago esa alimentación y soy celíaco, mi intestino vuelve a recuperarse al igual que la persona que no es celíaca y tengo una condición, dejo de estar enfermo, pero no me curo. Okay. Perdón, una cortita, en ese sentido puede ser que cambie si te lo detectaron en la infancia y ahí sí puedas, digamos, curarte. Es muy buena la pregunta porque a muchas personas que se lo diagnosticaron en la infancia, lo que sucede es que está descrito científicamente que la adolescencia es el momento más riesgoso donde se lleva a dejar el gluten por la propia adolescencia misma. Entonces, muchas personas no tienen síntomas y quizás en esa adolescencia transgreden, consumen gluten, no tienen ninguna sintomatología y dicen, me curé. ¿Sí? Pero en realidad no se curaron, no tienen síntomas como cuando se diagnosticaron cuando eran chicos. El diagnóstico en los niños generalmente siempre es con síntomas intestinales, con pérdida de peso, con diarrea, y cuando van creciendo, si hay una contaminación o hay un consumo voluntario de gluten, generalmente no hay sintomatología. Entonces eso genera la confusión de me curé. Claro, muy bien. Vamos y todavía tenemos médicos que les dicen que sí. Bien. Muy bien. Vamos a la próxima plaquita, sí, exacto, para ir derribando mitos. Esta dice, suponemos un diálogo de una persona hacia otra que ya tiene confirmado su diagnóstico y es persona celíaca. Come, por un pedacito no pasa nada. ¿Qué decimos ante esta aseveración? Impresionante. A mí me gusta mucho ejemplificar esta placa porque ustedes saben que una rebanada de pan lactal tiene 2.100 miligramos o partes por millón de gluten. ¿Sí? Una rebanada de pan lactal blanco. Sí. Y el celíaco con 50 partes por millón o 50 miligramos, que es lo mismo, se lastima. ¿Sí? Entonces, piensen que si yo divido esa rebanada de pan lactal en 4, un cuarto de pan lactal tiene 525 miligramos y yo con 50 me lesiono. Entonces, como un pedacito y sí me genera algo, me genera muchísimo. De ahí es donde vamos a cuidar la contaminación cruzada. No comprar alimentos sueltos, no comprar alimentos que no tengan el logo, el almacenamiento en nuestras casas, la forma de cocinar. Viene de ahí, de que pequeñas cantidades de gluten, ¿sí?, alteran la respuesta inmunológica, alteran al intestino
Y la mayoría de las veces no genera síntomas esto, que esto es lo más importante, porque muchos celíacos dicen, pero no me generó nada, pero porque generalmente no genera síntomas. Claro. Vamos a la próxima placa, Paz, que dice lo siguiente, mira. Sí. Como y me hincho. Entonces me hice el test genético a ver si soy celíaca. ¿Qué decimos? Bueno, buenísimo. Un tema, el test genético. La verdad es que el test genético, cuando hablamos de test genético, hablamos de los genes HLA, DQ2 y DQ8. Estos genes los tiene el celíaco desde que nace, por eso es la predisposición genética que tienen. Pero la realidad es que no diagnostican la enfermedad. ¿Por qué? Porque ese gen se tiene que juntar con el gluten, tienen que desarrollar una respuesta inmunológica y a partir de ahí sí se genera la lesión intestinal. El test genético solo descarta la enfermedad celíaca. ¿Por qué? El 40% de la población general tiene este gen DQ2, DQ8, pero solo un 2 a un 3% es celíaco. ¿Por qué? Porque hay otros genes que todavía no conocemos, ¿sí?, que también intervienen en la enfermedad celíaca. Por eso yo no puedo hacerme el test genético y decir soy celíaca, ¿sí? ¿Por qué? Porque pertenezco al 40% de esa población. Claro. Después hay que ver si pertenezco al 2 o al 3%. Sirve mucho, por ejemplo, en familiares de celíacos que tienen más predisposición. Entonces, si se hacen este test y les da negativo, ya saben que nunca van a poder ser celíacos porque no tienen los genes para desarrollar la enfermedad. Bien, perfecto. Vamos a la última plaquita, Paz. Y está sacada esta frase, ¿por qué no?, de algún diálogo por ahí que se da en nuestro entorno. Ahora son todos celíacos. Parece una moda. Sí, totalmente. La verdad es que es algo que todo el tiempo recibimos como frase. Y la verdad es que nosotros hace 10 años teníamos una persona cada 300 que era celíaca. Sí. Y en la actualidad, una de cada 100 personas es celíaca. Pero no es que hay más celíacos, sino es que mejoraron las técnicas diagnósticas. Y también mejoró la difusión. ¿Por qué? Porque antes se pensaba que el celíaco solo tenía síntomas intestinales, diarrea, dolor, hinchazón, pérdida de peso, y hoy se conoce que un celíaco no tiene nada de eso y puede ser diagnosticado por una anemia, por una osteopenia, por una alteración en las enzimas del hígado, por una infertilidad. Entonces hay un montón de síntomas extraintestinales que se relacionan con la enfermedad celíaca y que los profesionales no gastroenterólogos ya lo conocen. Y también mejoraron los métodos de anticuerpos, mejoraron los anticuerpos, los análisis en sangre. Entonces, esas dos variables hacen que hace 10 años diagnosticábamos 1 cada 300 y hoy estamos diagnosticando 1 cada 100 personas. Perfecto. Pero tenemos todavía que seguir difundiendo, por eso agradezco un montón este espacio, porque de cada 10 personas, 8 todavía son celíacas y no lo saben, por lo cual falta muchísima más difusión. Claro. ¿Sí? Claro. Y esto quiere decir de no hacer autodiagnósticos, ¿sí? No es como y me hincho y dejo las harinas, me estudio. Paz, gracias porque ha sido sumamente clara. Quiero consultarte, lo último tengo para consultarte de mi parte, como especialista en celiaquía, ¿el único remedio o el único camino en el tratamiento para la persona celíaca es hoy cuidar al extremo, en algunos casos, la alimentación, o se está investigando algún otro tipo de mitigante o solución a través de, por ejemplo, la medicación? Sí, la realidad es que en la actualidad el único tratamiento es la alimentación sin gluten estricta e igual para todos, pero están en fases iniciales de investigación diferentes tratamientos, enzimas, vacunas, tolerancias y buscar umbrales de tolerancia. Hay múltiples
factores que se están estudiando, Sí. desde medicaciones, enzimas, vacunas, para generar un tratamiento alternativo. ¿Qué significa esto? Ya no se busca que el celíaco vuelva a comer el pan con gluten, pero sí estos tratamientos alternativos, estas estrategias alternativas, ¿sí? Antes se llamaban sustitutivos porque se pensaba Sí. que iban a Sí. suplantarlo a la alimentación sin gluten. En la actualidad se sabe que lo estamos buscando para cuidar al celíaco de esas pequeñas cantidades de gluten que pueden ingresar al organismo por contaminación cruzada, por la parte social. Entonces esto mejoraría la calidad de vida del celíaco en cuanto más que nada a lo social. Claro, claro. Bien. Ante lo último, Paz, ¿ante qué síntomas yo debo concurrir urgente a hacerme un estudio? Bueno, síntomas gastrointestinales, desde reflujo, acidez, dolor, distensión, inflamación, diarrea, constipación, pérdida de peso, anemia, después osteopenia u osteoporosis, infertilidad, abortos espontáneos a repetición, la primera menstruación tardía, una menopausia precoz, aftas en la boca, erosión del esmalte dental, también la alteración de estas enzimas del hígado, enfermedades autoinmunes, ¿sí? Como puede ser el hipotiroidismo de Hashimoto, una diabetes tipo 1, si soy un familiar de celíaco. Esos es como un poco el espectro, ¿sí? De los signos, de los síntomas y de los grupos de riesgo que tienen que estudiarse para saber si son celíacos. Excelente. Muy bien. Queremos agradecerte, Paz. Gracias. Hasta pronto y bonito fin de. Gracias, Paz.